Bienvenidos a este episodio de Socráticos, el programa donde encontramos la verdad entre las preguntas. En este episodio nos mantenemos en el tema de las redes sociales, pero esta vez nos hacemos una pregunta. ¿Cómo las redes sociales han alterado el status quo? Primero, vamos a definir qué es el status quo. El status quo es básicamente lo que se conoce como el estado normal de las cosas, ¿no? El estado natural. Lo que nosotros pensamos que es normal. Y cómo estas plataformas digitales van cambiando eso, incluso sin darnos cuenta, hasta llevarnos a un estado natural de las cosas completamente diferente al que teníamos apenas hace 15 años, 10 años. 10 años. Sí, exacto. A mí me parece que un ejemplo bastante práctico, bastante fresco de esto es todo lo que sucedió con Reddit y GameStop y las acciones en la bolsa de GameStop, ¿no? Un poco de contexto. Reddit es otra plataforma social, yo no la uso mucho, pero sé que está ahí. No sé si ustedes la usan. Sí, yo la uso más como para responder preguntas específicas. Sí, o sea, Reddit es Sí, es más un foro. como... Es un foro. más tipo Es foro. un foro de comunidades específicas con temas muy específicos. Entonces ellos tienen un foro que es Wall Street Bets, que se Sí. basa básicamente en apostar en las bolsas de valores y hablar, compartir sobre conocimiento de bolsa de valores. Hay gente que son brokers de carrera, hay gente que simplemente está empezando ahí, que nunca ha Que hecho son nada, pero aficionados, pero es una comunidad bien grande, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó en febrero o enero del 2021, creo que fue enero. Enero, sí. Sí, bueno. Fue empezando el Sí, año. fue ahorita, hace Comenzando, poquito. sí. Hace unas 2-3 semanas, las acciones de la empresa GameStop iban en bajada, iban en picada, tenían muchos años en bajada y básicamente Reddit le quiso demostrar al mundo el poder que tiene y entre varios usuarios apostaron en la bolsa de valores por GameStop y resulta que las acciones se dispararon por montón. Y varias Wall Street brokers de carrera que habían apostado a el quiebre de GameStop perdieron sumas de dinero multimillonarias. Lo interesante de esto es un ejemplo de una red social, una plataforma digital básicamente cambiando la estructura normal de las cosas. Nosotros entendemos que el Wall Street y los movimientos en la bolsa de valores los hacen los profesionales de Wall Street, como los lobos de Wall Street, algo así como la película. Pero ahorita llegó esta plataforma con un montón de gente que solo se conoce en redes sociales y coordinándose entre ellos lograron crear algo mucho más poderoso que la misma institución establecida, ¿no? Entonces esto es como una especie de microejemplo de algo que está pasando muy a gran escala. No sé qué piensan ustedes sobre esto. Bueno, yo creo que no es tanto un microejemplo porque realmente el mensaje que deja esto es sumamente importante porque siempre se ha hablado de la manipulación de las acciones en la bolsa, ¿no? De que las personas con grandes cantidades de capital pueden manipular los precios porque, por ejemplo, si yo invierto 100 millones de dólares en una acción, el precio va a subir, entonces es un tiro al suelo, literalmente. Pues si después las vende, explico. Entonces, aquí el tema es que había una firma de un hedge fund que se llama Melvin Capital que le estaba apostando el quiebre de GameStop. GameStop es una empresa que vende videojuegos físicos y bueno, ahorita el mercado digital está destruyéndolo, ¿no? Completamente, sí. Especialmente en la pandemia. Claro, entonces ellos se colocan en lo que se llama la posición en corto, que es yo te vendo a ti a precio de hoy en el futuro. Entonces mi ganancia es cuánto cae el precio de la acción en la bolsa en ese tiempo, exacto. Entonces estos chamos se dieron cuenta de esto, pero ya no son dos chamos con plata, sino que son 2 millones de personas y dijeron... De ¿saben clase qué? media. Sí, de clase media. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a ir en contra de lo que está haciendo este hedge fund que tiene miles de millones de dólares invertidos en esto y vamos a hacer que la acción suba colocándole un choque de demanda masivo, ¿no? Entonces la firma tuvo que asumir pérdidas millonarias que jamás se esperaron
Y claro, y son como dicen, el típico, la persona de traje, pues, el típico, como tú dices, Ajá, el corredor, logo de Wall Street. el el logo de white Wall collar, Street. el white Exacto. collar, sí. Y este es un chamo que tiene la foto del troll del meme, ¿sabes? El perfil, La ¿sabes? foto del Joker de Heath Ledger. pues. Exacto, que no lo entendería, ¿sabes? El meme. Vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad, exacto. Entonces, el típico chamo, el típico... Hay hombres que solo quieren ver orden al mundo. Exacto. Y lo hicieron. Y lo hicieron, Exacto, exactamente. y lo lograron. Y ahora quieren hacerlo con AMC, y creo que hay otra empresa por allí también. AMC, sí, hay varias empresas, no estoy claro cuál, pero no solo fue GameStop, solo que GameStop fue como la más El emblemática. prototipo. Claro, sí. porque Claro, la moraleja de esto es que las grandes empresas tradicionales, por muy grandes que sean y por mucho capital que tengan, tienen que saber respetar a dos cosas, las redes sociales y los usuarios masivos. Ujú. Porque ya demostraron que a través de las redes sociales una gran cantidad de usuarios pueden hacer cambios que ni te imaginas. Claro, Claro. ¿no? Es que se ve en todas las industrias posibles. O sea, vamos a recordar el movimiento Me Too, ¿no? Ajá. El Ok. Me Too fue este movimiento masivo en 2017 de exponer a los abusadores sexuales en la industria del entretenimiento, que era algo que tenía décadas, pero era como era un secreto abierto. Un Era algo tabú. que, Un exacto, tabú, sí. algo que todos sabían, pero nadie decía, porque un individuo nada más diciendo eso no era suficiente para generar un cambio. Claro. Porque el sistema era mucho más poderoso que un individuo nada más. Pero cuando metes una plataforma como Twitter masiva, entonces el poder ya no es de uno, el poder es de varios. Ujú. Que en el momento en el que uno dice algo y los demás lo comparten, es cuando la información tiene poder, ¿no? Y efectivamente llevó a cambios grandes dentro de la industria del entretenimiento. Despidos masivos. Despidos masivos y a un efecto que hasta incluso al día de hoy tiene relevancia. Yo creo que el Me Too, por mucho que tuvo un efecto positivo, también llevó a lo que hoy conocemos como el cancel culture, ¿no? La cultura de la cancelación. Exactamente. No sé si saben lo que pasó sí, sí. ahorita con la actriz de Mandalorian, con Gina Carano. Ajá. Sí, que dijo una comparación con los nazis. Exacto. Ser republicano con... Exacto, con ella ser- era republicana, así pro-Trump, bueno, tenía sus opiniones políticas, pero al parecer eran bastante controversiales, a la gente no le gustó y bueno, eventualmente Sí, la Disney la despidieron. despidió, pues, ¿no? Que llegó a su completo nivel de controversia, todo lo demás. Pero entonces, esto tiene evidentemente efectos positivos, como diría el Me Too o el arresto de Harvey Weinstein, pero también puede llegar a ser un arma de doble filo. Sumamente, exacto. Bueno, es que está este tema que dicen que se ha ido perdiendo las posturas fijas, entonces tenemos una cultura vacía. Como las minorías tienen tanto poder a través de estas redes sociales, Ujú. ellas obligan a, digamos, a los poderosos a cambiar las cosas a su gusto, pues entonces Ujú. van dejando de lado lo que es la propia expresión, pues lo que es el arte, por así decirlo. Mm. Entonces, sencillamente porque hay gente que le parece ofensivo esto que dijo esta chama, que probablemente, bueno, realmente es muy buena actriz, yo vi la serie, pero dijo algo que no tiene nada que ver con su papel. Sí. Pero Era una opinión exacto, política. Una opinión política. Puede Y estar eso hizo- equivocada, puede no serlo, pero Exactamente. El Exacto. tema es que cuando tú eres controversial de esa forma y tú eres una figura pública que no tiene nada que ver con política, porque tú no eres famoso por la política, entonces tú como Disney, como empresa, sale esta mujer que trabaja para ti a dar su opinión pública sobre un tema político, ¿no? Y eso, la gente que no se relaciona en lo absoluto con que no se relaciona para nada con ese punto de vista, va a dejar de ver la serie, simplemente por la opinión de la actriz. Claro. Y eso es perjudicial para Disney como Claro. empresa. Claro, pero vas vaciando a la sociedad de su opinión. No Claro. permites que la gente se exprese. Exactamente. saben que Es censura. hay una censura, sí. Exactamente. Saben que cuando los actores de Marvel, los del MCU, Ujú. les regulan las mismas redes sociales a ellos. O sea, Claro, vigilan lo que ellos Totalmente. ponen en redes sociales porque 100%. Sí, su actitud en la calle, tienen que ser siempre Su ejemplares. apariencia, Si, sí, ellos, sí, sí. si ellos se llegan a mostrar tratando mal, por ejemplo, un niño, no sé, de repente están Exactamente. molestos, tocan un cornetazo, qué sé yo, eso puede llegar a terminar a su despido. Claro, porque llegas a un punto en el que te conviertes en una figura, en un ejemplo para la gente. Ujú. O sea, imagínate a Robert Downey Jr. pateando un perro en la calle, por ejemplo, ¿sabes? Me No te lo sentiría imaginas muy porque es triste. Iron Man, ¿sabes? Él no haría eso. Claro. Pero más que ser Iron Man, porque claro, ese es su papel en la película, pero él Es Robert Downey Jr., pero es, no Iron Man. exacto, es un ícono, es Exacto. Robert Downey Jr. Lo que pasa es que a estos artistas como Robert Downey Jr., Gina Carano o los actores de Marvel, lo que sea, ellos son
celebridades de la industria del entretenimiento que toda la vida, o al menos desde que existe la industria del entretenimiento, esas celebridades son vistas como íconos, ¿no? Claro. Ídolos, sí. Como Ídolos. ejemplos a seguir. Ejemplos a seguir, exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando llega esta policía de lo políticamente correcto? Sí, esta cultura lo políticamente Esta correcto. que tiene su poder a través de las redes sociales. ¿Qué pasa? Bueno, que la industria del entretenimiento Y todas. Está en jaque. están, bueno, no, ha cambiado desde la raíz, ¿sabes? Completamente. Antes una celebridad tenía medio libre albedrío de hacer y deshacer lo que él quería. Ya no. Ahorita si Claro. eres una mega celebridad trabajando para una mega corporación, tienes que comportarte acorde a lo que ellos quieren que te comporten. Porque si no, el producto va a caer. Sí. Exactamente. Bueno, y este tema de que en las películas ahora tienes que agregar siempre una persona de color, sea cual sea la época, no importa si es un anacronismo, si no es un anacronismo, todo eso va generado por las minorías y la cultura del políticamente correcto. Claro. Porque si no lo haces, eres atacado masivamente Exactamente. y pierdes popularidad en un instante. De alguna Entonces, manera es positivo porque entonces estas minorías tienen una voz y tienen un poder que podríamos decir que antes no tenían. sí. Antes estaban Claro, subjugados. pero la cosa también es dónde dibujas la línea. Sí, donde ¿Sabes? dibujas el ¿Dónde le das límite? un parado? Porque no me vengas tú a decir que vas a hacer una película sobre el Japón feudal y vas a poner a George un Clooney. carajito No, George ojos Clooney no. azules catires, ¿sabes? O sea, Claro, no Va tiene a ningún poner a Eddie sentido. Murphy ahí. Exacto, exactamente. Solo por o sea, es inclusión por el hecho de ser inclusivo y ya. Y no me interesa más nada. Para no ser criticado. Y así, para no ser criticado, exactamente. Exactamente, exacto. Y bueno, cuando ese límite se convierte, cuando lo políticamente correcto se convierte en censura, que es básicamente lo que estás tratando de evitar en un inicio, cuando tienes una democracia. Claro, o sea, antes de estas plataformas, el que tenía el poder era la industria y por consiguiente la persona controlando esa industria, ¿no? Claro. El dueño de Disney, el dueño de Warner, el dueño de Fox, que generalmente eran blancos y eran judíos. O sea, Claro. todavía lo son, pero claro, el papel o la voz de la minoría estaba muy, muy, muy disminuido ahí. Claro. Era una especie de dictadura del hombre blanco. Sí. Hoy la dinámica de poder ha cambiado gracias a estas plataformas, pero entonces de nuevo, ahora tú tienes el poder. ¿Hasta qué punto tú pones la línea entre lo que es algo justo, como podríamos decir el Me Too, y algo exagerado, como es la cultura de la cancelación? Cómo despedir a una persona que simplemente Por- tiene una opinión con política. una opinión política diferente a la tuya. Exacto. Muy bien. Entonces, otro tema muy interesante es la aparición de los influencers y los líderes de opinión. Es sorprendente cómo en el pasado, bueno, tenías que tener un conjunto de contactos, de influencias, de repente tu papá trabajaba Estudios. para la prensa, exacto. Tu tío, padrino era amigo del dueño de Venevisión, ¿sabes? Y así ibas llegando y vas escalando. Entonces, hoy en día no, hoy en día basta con pararte frente a una cámara y tener la suerte de ver crear una comunidad. Y no es tanto la suerte, que eso es lo que genera lo que hablamos ya del algoritmo. Es que tengas un mensaje que tenga una comunidad que le interese eso. O sea, y vas a llegar, el algoritmo va a hacer que llegues a esa comunidad que Claro. te quiere escuchar. Claro. Tú siempre empiezas como teniendo un nicho como target. Exactamente. Con mi target es, qué sé yo, los aficionados de las parrillas, por decirlo. Claro. Y tú te enfocas, no sé, específico. no sé No, por qué pero es que salió cada vez son eso. más Y ni específico. siquiera es experto en parrilla. no, es Aficionados de las parrillas. Claro, claro. El experto que o sea, esto es muy novicio para mí. El hecho es que tú tienes un niche market, como un mercado bien específico, Claro. y ahí te vas como que englobando un poco más y más y más y te vas volviendo un poco más mainstream. Pero siempre empiezas como con una cuestión muy específica. El nicho. Para captar a la gente que realmente tiene los mismos intereses. El nicho es la palabra clave en el contenido digital. Sí, Exacto. o sea, pero esa ha sido una tendencia de los últimos 5 años. Y realmente los que son influencers masivos, increíblemente grandes, empezaron cuando todavía el algoritmo no era el rey de estas redes. Entonces, sí, ellos empezaron como con suerte, como que bueno, yo tengo esto que ofrecerle al mundo y se lo quiero Sí, ofrecer con y esta la cámara. mayoría empezó en el 2007 con YouTube, por Sí, ejemplo. en el 2007, exacto. Sí, claro, por ahí salieron de los primeros. Pero lo que pasa es que, claro, dejaron de ser, digamos, una persona que hace contenido que te gusta a un líder de opinión, que es algo totalmente diferente. O sea, hay una diferencia entre yo sigo a este tipo porque hace videos graciosos y me río, a yo sigo a este tipo porque dice cosas que me gustan Con las que me identifico. y con las que me Exactamente. identifico y con la que su forma de pensar
de alguna manera va a moldear mi propia forma de pensar. Claro. Entonces, una cosa son aficionados a las parrillas, pero otras cosas podrían ser ya posiciones políticas, ¿no? Claro, totalmente. O la- religiones. Bueno, es que ya prácticamente cada una se Sí, volvió son su básicamente propia religiones. Sí. Sí, o Pasa sea, que llamarlo religión es como muy ortodoxo. sí, ¿sabes? exacto. Hay pero mucho es que es problema. así, Pero es una porque- religión. ¿por qué tú votarías a una persona que tiene una opinión política diferente a la tuya? Porque digamos que esa opinión política es una herejía Sí, a lo una que tú herejía. crees, A tus ojos, exactamente. a lo que tú crees y a lo que tú piensas. Exactamente. Entonces, hablando de lo que es el nicho comienza siendo algo pequeño, digamos un vaso de agua, y mientras más llevando gente, el nicho se va expandiendo hasta que es una laguna, un pozo. Y esta comunicación digital es básicamente diferentes pozos, con Ujú, sí. diferentes contenidos y con diferente visión, Diferentes realidades. diferentes realidades, exactamente. Entonces, ahí es cuando el influencer realmente se lleva su nombre influencer, porque influencia lo que la gente piensa y cómo la gente actúa. Exactamente. Y que ya llegamos a un punto donde pasamos nuestras identidades sobre el contenido en el que consumimos. Es decir, o sea, yo me identifico con la comunidad gamer y yo consumo este contenido de gamer y, ¿sabes? Este es como mi mundo. Ujú. Este es con lo que yo quiero estar todo el tiempo y este es mi grupo, este es mi tribu. Ajá. Esa es mi tribu, Exactamente. mi Tú tribu. defines tu propia tribu. Exacto, tú vas definiendo, o sea, como que tú vas buscando qué es lo que más te parece a ti. Eso es lo que se debería hacer, ¿no? De repente vas manipulado, pero bueno, ya eso sería otra cuestión para otra discusión. Y en el meollo de estas diferentes realidades, quienes están son las empresas, las dueñas de este mass media, Google y Facebook, exacto. Entonces, estamos hablando de que estas empresas tienen el poder más grande que se ha tenido en la historia de la humanidad. O sea, Probablemente. ya es mucho más poder que el de un rey que gobernaba a través del miedo, Claro. de castigar al súbdito. En este caso eres el que controla toda la información mundial, básicamente. Exacto. El pensamiento mundial. Pensamiento, la opinión Por mundial. consiguiente, vas controlando el pensamiento mundial. Sí, claro, claro. Puedes moldearlo a tu conveniencia, parecer, exacto. a tu agenda política. A tu por agenda ejemplo. política. Y lo interesante es que es un poder sin fronteras, ¿no? Claro, es global. Exacto, es un poder que de hecho supera un estado porque no está limitado a tu zona limítrofe, a tus instituciones políticas. O sea, sí tiene ciertas limitaciones de instituciones políticas en el sentido de que te regulan. Sin embargo, Facebook es Facebook en Estados Unidos y es Facebook en Venezuela, en China, en Bueno, en China Japón. no, en China está prohibido. Bueno, pero ellos usan VPN. De hecho, es por eso, sí, ellos usan VPN y todo el mundo lo usa. Y cada vez que salen más chinos al exterior por negocios, Ah, no sabía que ellos regresan lograban usar Facebook con VPN. Sí, Bueno, sí. me imagino que es posible, pero pensaba que eso es algo que el gobierno chino le presta mucha atención para que no pase. No, igualito han caído en eso. O sea, realmente ya el partido chino ya ni siquiera se... El partido chino lo que está haciendo es usarlas a su favor. Está buscando la manera de usarlas a su favor. Porque Claro. ya sabe que no puede luchar contra eso. Ahora tiene que manipular. Ellos hacen sus propias redes sociales. Bueno, tienen ahorita algo que se llama WeChat, que es como... Es una aplicación con la que los chinos hacen todo, básicamente. Es la aplicación reina de China. Sí, sí, sí. Ellos, bueno, tienen servicios de delivery, tiendas, todo está allí. Entonces, el partido chino, de hecho, guarda registro de los últimos 6 meses de conversación de todos sus usuarios. O sea, ellos pueden acceder a tu conversación en cualquier momento, por cualquier razón. O sea, ellos ni siquiera, ellos lo hacen de manera discrecional. Claro. Entonces, bueno, ya eso sería como... Que eso es lo interesante. O sea, estas empresas, Google y Facebook, que digamos que son las más emblemáticas aquí, aunque Twitter también es una empresa bien poderosa, si Sí, nos metemos claro. en lo que es el social media, ¿no? Pero bueno, todas estas son empresas estadounidenses, están dentro de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos tiene, bueno, la política, la costumbre de respetar el derecho a la propiedad privada. Lo que pasa es que, de nuevo, estas empresas dejaron de ser un startup en tecnología y se convirtieron en imperios, así como Sí. tú mismo dijiste, más poderoso incluso que los Que muchos estados, que muchos muchos países. estados. Quizás más poderoso que el mismo estado de los Estados Unidos. Who knows? Posible. Es posible. A nivel de control de información, sí. Sí, claro. Sí, O totalmente. sea, sin duda. Entonces, claro, siguen siendo empresas estadounidenses, siguen estando dentro, Dentro de registradas California, de hecho. de Todas- California. Porque todas están en Silicon Valley. increíblemente, ¿no? Increíblemente. Claro, O sea, hay un... ¿Cómo se llama esto? Se llama conglomeración de empresas. Sí, O sea, pero es natural. todas están en terreno
americano, estadounidense, y bueno, se supone que todavía dentro de ese terreno el que regula es el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? La tecnología, como siempre, avanza mucho más rápido que las leyes, que las instituciones, pero llega un punto, o estamos llegando a un punto donde el gobierno de Estados Unidos tiene que tomarse más en serio el nivel de poder que estas empresas están teniendo y tienen que empezar a regularlas más seriamente, a regular su capacidad de manipulación social, de lo que sea. Estamos llegando a ese punto. Sí, o sea, realmente sí estamos en ese punto, ya lo pasamos, inclusive, ya estamos en un punto donde se debería o sea, tomar medidas drásticas con respecto al asunto. Tenemos el caso de Facebook, que es dueña de Instagram, que es dueña de WhatsApp, que cada vez que sale algo famoso se lo roba. O sea, Snapchat hizo los filtros, Instagram robó los filtros, sí. Snapchat hizo las historias, Instagram robó TikTok las existió, historias. Pusieron los Reels. Exacto, Sí. TikTok existió, pusieron los Reels. Entonces, y uno se pregunta, ¿por qué no están regulando esto? ¿Por qué no le está cayendo la ley Marshall directamente a Mark Zuckerberg? Claro, porque es básicamente un monopolio lo que está haciendo Facebook. Exacto, le está creando un monopolio. Entonces ya allí, Bueno, lo están haciendo. Sabes que Facebook ahorita está en la corte por sí, está en leyes antimonopólicas. Pues. Sin embargo, yo creo que la razón por la que esto no se ha avanzado más es porque en China, o sea, acuérdate que Estados Unidos y China son rivales, ¿no? Sí, Son como los dos polos de poder ahorita más grandes del mundo, Rusia, China y Estados Unidos. Entonces, sucede que si tú le quitas poder a Mark Zuckerberg, es posible que crees el espacio en el mercado para que un competidor chino entre y se robe todo eso, que es lo que ya vimos con TikTok. Por eso es que este tipo colocó Reels de una. Porque la forma en la que está hecha TikTok es que como crees contenido tan corto, tú estás creando estímulo de dopamina cada vez más continuo, ¿no? Entonces el movimiento es natural, el scroll es infinito, entonces tú para competir con eso tienes que hacer lo mismo, pues, porque si no te quedas atrás. Claro. Entonces, si Estados Unidos regulase directamente a Facebook y le quitase poder, podría crear ese desequilibrio de poder en el que China tomase todo esto. ¿Y dónde terminaría eso? Porque claro. Tú no puedes, como tú como Estado no tienes la potestad de regular tanto en Estados Unidos como en China. Claro. Entonces ese desequilibrio de poder podría terminar en una guerra. Claro, o sea, si Estados Unidos dice está prohibido manipular los estímulos de dopamina Claro, ojalá fuese así de directa la regulación, así debería ser imagina, la o sea, pero regulación. Muy específico. Exacto. Pero imagina que lo hagan. Vamos a imaginar que lo hagan. Está prohibido. Y O sea, empresa americana que haga eso tendrá una sanción. Porque estás creando adictos. Claro, estás adictos. creando adictos. Y ojo, es algo que quizás deberían hacer. Pero obviamente el gobierno chino no tiene esa misma agenda. Ah, bueno, ustedes no, nosotros sí. Nosotros sí, se comen el mercado completo. Exactamente. ¿Dónde va a terminar eso? Porque o se crea una organización mundial que tenga poderes injerencistas sobre las distintas naciones, o se van a la guerra, básicamente. Porque no puedes detener, porque sus agendas políticas, como ustedes dicen, son distintas. Claro, yo creo que la forma como que más política o más imparcial de regular las redes sociales sería que sea una entidad, bueno, como una especie de Naciones Unidas. Una especie de Naciones Unidas con integrantes de muchos países que sean los encargados de regular las redes sociales como un fenómeno aparte que no pertenece a ningún país. A ningún. Que Claro. es como deberían verlo. Por Que es eso, como o sea, se que- deberían ver, que porque está- al final su impacto no pertenece a ningún país, Claro. el impacto es global. Es como, o Exacto. sea, Facebook y Google son empresas americanas, pero su efecto, su impacto no es solo en mundial, Estados Unidos, es mundial. en cualquier rincón Exacto. del mundo. Y en muchas ocasiones impactan fuertemente en otros lugares y no hacen absolutamente nada en Estados Unidos. O sea, hay ejemplos de impactos de redes sociales norteamericanas en otros países, en África, en otros países en Asia, y no, al final no tiene nada que ver con Estados Unidos. Claro. O sea, ese es el reachability, ese es el alcance. Sí, es la que disparidad, tienen es esa. las redes sociales. Esta tecnología ha avanzado tanto que ya el modelo de Estado que conocemos se está quedando atrás. Claro, las constituciones no están listas para Exacto, y está Sí. llegando a este punto en el que tú estás diciendo, o sea, tenemos los dos grandes polos de poder en el mundo y entonces ahora están usando estos medios como fichas de guerra, ¿no? Claro, que ya no es el desarrollo de armas, es el desarrollo de manipulación de información. Exactamente. Y de manipulación de pensamiento. Entonces, bueno, o tenemos un mundo en el que los estados se van derrumbando poco a poco y se va creando un estado mundial que va de acorde con esto de
que dijimos en el capítulo anterior, en la parte anterior. De la identidad compartida. Exacto, de la identidad global, pues. A través de este uso de las redes sociales, de repente se puede crear un estado-nación mundial. Es como tú me Somos cosmopolitas. Claro, es como tú me dijiste, o sea, en el capítulo anterior, tú te sientes más identificado con tu abuelo cuando tenía tu edad o con una persona de tu edad que vive en Francia. Exacto, en Francia, en Suecia. Exacto. Y que es gamer en también. X país, sí, eso. Exacto, y que es gamer y le gustan las películas de Marvel y ve YouTube en... Exacto, lo whatever. curioso de esta era digital es que tú hace 50 años tú viajabas a otro país y no tenías nada en común con la gente. Tipo, sus aspiraciones eran distintas, sus pasatiempos no tienen nada que ver. Hoy en día no. Hoy en día tú puedes ir a Noruega o puedes ir a Argentina o a X sitio. Y si estás con gente de tu edad, lo más probable es que en ese grupo haya gente que tenga compartan los mismos intereses. los mismos intereses que tú. Exactamente. Sí, exacto. En algo van a coincidir. Claro, entonces ese ejemplo en lo individual puede llegar a ser algo global en los gobiernos, ¿no? En el Claro. Estado. Bueno, eso sería como lo ideal, ¿no? Una especie de gobierno mundial, pero bueno, habría que ver qué Claro, consecuencias tiene la esa. cantidad de trabas que hay para eso. Exactamente, ¿no? pero Sea después una guerra. Sí, es una utopía. podría Exacto, ser una una dictadura mundial. Ahora, ¿sabes? si recordamos la Segunda Guerra Mundial, la ONU nace como esta cuestión de vamos a desarmar las naciones, vamos a una Exactamente. nueva era de paz que no sucedió, pero quién sabe si viene otra. ¿Cuál es la intención? Exacto, esa fue la intención. De repente si viene otra, si sea ya el acabose del Estado-Nación y el inicio de un Estado mundial. ¿Quién Podría sabe? ser. Pero bueno, ahí nos estamos yendo un poco más al futuro, puede pasar, pero si vemos ahorita al presente qué está pasando en la política hoy y qué efecto tienen las redes sociales. Yo creo que en todo el mundo, realmente en todo el mundo, estamos viendo un aumento en la polarización de la población, ¿no? Y el efecto que las redes sociales, más específicamente las fake news, tienen adentro de eso es bastante contundente. O sea, en este documental que les estamos recomendando, The Social Dilemma, dicen una frase bien interesante, que es que debido al mismo algoritmo de estas plataformas, una noticia falsa tiene más probabilidades de ser vista y de ser compartida que una noticia real. Porque la mentira es atractiva, la realidad es Exactamente. aburrida. Exactamente, la noticia falsa, el fake news es tipo mucho más llamativo, es más dramático y al final a la gente le interesa el drama, le parece más entretenido el drama. Exactamente. Entonces la gente lo ve más rápido, lo comparte más rápido, por ende la respuesta exponencial a esa noticia es mucho mayor, Claro. porque Claro. llama más la atención. Y además que se explota, el algoritmo explota algo que se llama el sesgo del falso consenso, que es esta tendencia que tenemos de pensar que todos piensan como nosotros. Ujú. Entonces, dado que el único objetivo del algoritmo es mantener tu atención centrada allí, él te va a presentar nada más información con lo que tú estás ya de acuerdo. Exacto. ¿Me explico? Entonces, si tú crees que Trump es malo y... ¿cómo se llama el rival? Biden es bueno, entonces te van a dar puras noticias de que Biden es bueno y que Trump es un demonio y que Trump, no sé, Exacto. quemó la Casa Blanca y que fue Trump el que, no sé... Claro, Trump mató a la mamá de Bambi. Esa propaganda política va a estar cuidadosamente diseñada para que tú concuerdes con Bueno, ella. de nuevo a lo que estamos diciendo, las burbujas de pensamiento, los pozos de pensamiento. Sí, exacto. Cada quien en ese pozo de pensamiento, con sus propios líderes de opinión en cada pozo, quiere recibir lo que le refuerza eso. ¿Por qué? Porque de nuevo nos regresamos a que los seres humanos no evolucionamos para esta constante stream de información. Los seres humanos no nos gusta pensar que estamos equivocados. Eso no es nuestra culpa, es parte de nuestro hardware, parte de nuestra Claro. forma en la que fuimos diseñados. No nos gusta estar equivocados, nos molesta, nos ponemos a la defensiva. Exacto. Y el algoritmo explota eso. Se llama Claro, ¿cuándo fue la última vez que tú googleaste algo con lo que no estabas de acuerdo, por ejemplo? hace infinito O tiempo. sea, pregunta. por eso, o sea, tú nunca te expones a ti mismo a cosas con las que no concuerdas. Exacto. Y eso es lo que explotan estas plataformas. Eso también se llama sesgo de confirmación. Que es que uno tiene Exactamente. la tendencia a buscar información, uno que concuerde con lo que ya tú crees. Entonces, por tanto, que cuando consigues información en la que tú no crees, hagas más escrutinio.
¿sabes? Seas como más cuidadoso con leer para conseguir la falla más mínima para Exacto. explotar. Claro, Exactamente. obviamente. Entonces, lo que hizo este algoritmo sencillamente es optimizar la cantidad de tiempo que tú pasas allí y por tanto explota todos estos sesgos cognitivos. Y los efectos se pueden ver en todo el mundo. O sea, vamos a irnos al mes pasado, lo que pasó en la Casa Blanca, la Casa Blanca no, perdón, el Capitolio. Que los seguidores de Trump entraron y rompieron el Capitolio. Es un ataque a la democracia americana. Es algo realmente sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Y no tengo ni la menor duda que las redes sociales jugaron un papel primordial ahí. Sí. Porque la polarización. cada persona ahí adentro pensaba que estaba justificada en lo que estaba haciendo. Exactamente. Porque tienen meses recibiendo ese refuerzo de que a Trump le robaron las elecciones y ustedes están salvando a la democracia americana. O sea, porque Exacto. tú eres el bueno siempre en la Tú historia. eres el bueno aquí. Exacto. Tú eres el Cada bueno. quien siempre es el bueno de su historia. Exacto. Y eso aplica en la política también. Exacto. Y se refuerza con estos algoritmos. Entonces, de redes la sociales. verdad se empieza a perder, A desdibujar. a desdibujar. Exactamente. Cada quien tiene su propia verdad. Y bueno, este efecto, yo creo que esto que pasó el mes pasado fue tan impactante que hasta incluso Twitter le censuró la misma cuenta al presidente de los Estados Unidos. Claro que también es una violación a libertades personales, a los principios sobre los cuales fue fundado el mismo Estados Unidos. Se lo haces a un expresidente. Imagínate la No, importancia en el de momento eso. era presidente, que es Exacto. increíble. Bueno, a un presidente. en el exacto. momento él era presidente, ¿no? Tú expresidente. censuraste a un presidente. Exactamente, censuraste un presidente Claro, entonces imagínate justamente el poder que tú tienes como empresa, el poder que tú tienes como empresa de manejo de información, que es Twitter, para tener la autoridad de censurar al presidente. Exacto, Claro, qué increíble. La empresa está por encima. Aquí está otra vez lo que estamos diciendo. O sea, la tecnología avanza más rápido que las instituciones. Que el Estado tuvo que, no sé, de repente una asociación tuvo que ir a pedirle permiso al dueño de Twitter para banear a Trump. Al ¿sabes? presidente, El presidente. que se supone que es la cabeza del Estado. Exacto. Le pasó por encima. Sí. Le cortó una ventana de reach que él tiene por completo. O sea, millones de seguidores tiene. Y el reach que debe tener cada uno de sus posts debe ser bestial. Bestial, claro, por supuesto. Entonces, bueno, creo que con esto podemos terminar. Este fue cómo las redes sociales ha cambiado el status quo. Creo que bastante. O sea, estoy un poquito hasta medio consternado con todo lo que estamos diciendo aquí. Sí, uno se pone conspirativo con el Sí, tiempo. Sí, sí, sí. pero es que es verdad, ¿sabes? En 10 años el mundo ha cambiado gracias a estas plataformas de formas que ni siquiera nos imaginamos. Ahora, la pregunta para la audiencia el día de hoy es: ¿las redes sociales nos llevarán a un nuevo orden mundial? ¿Sí o no? ¿Y cuál? ¿Totalitarista? ¿Cómo lo ¿Libertario? describirías? ¿O algo nuevo totalmente? Algo que ni siquiera nos podemos imaginar en este punto de nuestra historia. Compartan sus ideas, vuélvanse locos si quieren volverse locos, los estaremos leyendo. Esto fue Socráticos, muchas gracias por escucharnos y recuerden, la verdad siempre está entre las preguntas.